Bueno, continuamos con su programa Familia Formadora de Personas. Miren, hoy estamos hablando del aguinaldo y empezamos con un interrogante. ¿Lo gastamos en la familia o lo gastamos con los amigos? Y hemos descubierto en la primera parte de este programa de que el aguinaldo es una bendición de Dios, si es que hemos recibido un aguinaldo. Y por ser una bendición de Dios, ya se nos va quitando aquel pensamiento egoísta donde yo me lo he ganado y por lo tanto yo tengo que disfrutarlo. Al ser una bendición de Dios, hemos descubierto de que tenemos que saberlo administrar. ¿Qué es lo que hemos descubierto en la primera parte de este programa? Bueno, hemos descubierto de que también la Biblia nos habla de cómo manejar nuestras finanzas. Y hemos descubierto también tres aspectos bien interesantes. Primero, que Dios es el dueño de todo, que Dios tiene el control de todo y que Dios provee en nuestras necesidades. ¿Qué es lo que quiere decir? Que nosotros estamos en este mundo y somos administradores de las posesiones que Dios nos ha dado. Y cuando hablamos de las posesiones que Dios nos ha dado, hablamos de todas las cosas. Se recuerda que en este programa Familia Formadora de Personas hablamos muchas veces de que, por ejemplo, nuestros hijos son una bendición de Dios para nosotros como padres, porque Dios ha confiado en nosotros para darnos un hijo. Y hemos hablado también mucho de que a través de nuestros hijos vemos lo que significa el amor de Dios. Así como también hemos hablado mucho de que a través de nuestra esposa Dios se manifiesta a través de ella, y de nuestro esposo el amor de Dios a través de ellos. Entonces, entendiendo todos estos aspectos y entendiendo esta parte, en como que la pregunta que se hace al principio de este programa, ¿en qué voy a gastar en mi aguinaldo? ¿En qué voy a gastar mis ingresos adicionales que he tenido en esta época? Si lo voy a gastar en mi familia o lo voy a gastar con mis amigos, como que va perdiendo sentido. ¿Por qué? Porque ya es una pregunta que nosotros los católicos tenemos que hacernos. Porque ya no tenemos que estar anteponiendo las cosas como que son yo el que he sido el que ha ganado algo, como que soy yo el que me he hecho esto y por lo tanto yo tengo que disfrutarlo. El yo y yo en el aspecto católico no tiene razón de ser. Ya somos un grupo, ya somos una familia. Entonces, ¿a qué nos ha mandado Dios? Nos ha mandado a nosotros formar una familia, y como tal sea esta nuestra prioridad para todo, sea esta nuestra prioridad en la tierra. ¿Qué más nos ha mandado Dios? Nos ha recordado que Él es el administrador de todo y por lo tanto nosotros nos debemos a Él, ¿verdad? Entonces, porque Él es el que ha confiado en nosotros, ya no somos nosotros los que hemos hecho algo, es Dios el que nos ha bendecido con algo. Ahí se va cambiando el concepto de nuestra mentalidad. Entonces, entendiendo y haciendo vida lo que es la palabra de Dios, con los aspectos anteriores que vimos, donde descubrimos, repito, que Dios es el dueño, que Dios tiene el control y que Dios nos provee para nuestras necesidades, podemos descubrir nuestra función que como hijos de Dios nos corresponde. Son dos aspectos bien interesantes que a nosotros como hijos de Dios nos corresponde. Y el primero de ellos es que nosotros tenemos que ser fieles administradores en lo que Dios nos da. Tenemos que ser fieles administradores en lo que Dios nos da. ¿Dónde encontramos esto? Bueno, veamos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículos 1 y 2, lo que nos dice al respecto de la palabra de Dios. Y nos dice: vean pues en nosotros a servidores de Cristo y administradores de las obras misteriosas de Dios. Si somos administradores, entiendo que eso nos exigirá ser fieles. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces quiere decir que nosotros somos administradores, pero además somos administradores fieles. Tenemos que ser fieles. Y aquí están los dos aspectos bien interesantes que nos van a servir para ayudarnos a administrar esos ingresos adicionales que estamos teniendo en esta época. ¿Por qué somos fieles? ¿Por qué tenemos que ser fieles administradores? Porque es Dios el que está confiando en nosotros. O sea, Dios, como hemos descubierto, es dueño de todo lo que nosotros tenemos y nos ha dado la responsabilidad de administrar las cosas de Él, y tenemos que hacerla de una manera fiel, de acuerdo a los principios que nos dicen la palabra de Dios. Y por eso hemos leído en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 4, lo que nos manda a decir el Señor.
Pero el hecho de ser fieles nos manda a otro aspecto, y que es el segundo aspecto importante que nosotros teníamos que entender, es que nosotros tenemos que ser leales, leales con respecto a las posesiones que Dios nos ha confiado. Tenemos que ser leales, tenemos que entender eso, o sea, no entender los principios financieros que Dios, o sea, con el criterio bíblico que lo hemos leído ahorita, en el manejo de lo que Él nos da, eso nos va a dar muchas pautas para nuestra vida. Se recuerda en la parábola de los talentos, por ejemplo. En la parábola de los talentos dio Dios a uno, a 3 siervos de Él. A uno le dio 10, al otro le dio 5 y al otro le dio 1. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos con esos talentos? Que lo entreguemos a los demás para reproducirlo. Entonces nosotros tenemos que saber administrar las cosas de Dios. Entonces dentro de esa administración de las cosas de Dios, nosotros tenemos que ser leales, tenemos que guardar lo que Él nos ha dado para poder servir a los demás, para poder servir a nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? Nuestra familia. Entonces aquí ya no vale la pregunta: ¿con quién voy a disfrutar más mis ingresos, mi aguinaldo de esta época? ¿Con mi familia o con mis amigos? Aquí vamos a disfrutar primero con nuestra familia. No estoy diciendo yo que vamos a dejar de lado a los amigos, ojo, no. Pero cada cosa tiene que tener su prioridad en la vida. Y dentro de las prioridades que Dios nos ha dado, es que Dios mismo nos ha regalado una familia. Quiere decir que nuestra prioridad es nuestra familia. Y claro, en algún momento nosotros podemos compartir con unos amigos, podemos hacer una reunión con los amigos siempre y cuando se pueda. Eso es como irnos ordenando un poco en lo que nosotros tenemos y en lo que Dios nos ha ido bendiciendo. Entonces, una vez que hemos visto las bendiciones, que hemos visto todo lo que podemos, como que ya no se nos va perdiendo aquel concepto de en qué es lo que voy a hacer, o qué es lo que tengo que hacer, o cómo me voy a gastar lo que yo me he ganado, porque ya no es lo que yo me he ganado, sino que es lo que Dios me ha dado como una bendición. Entonces, aquí tenemos todos estos aspectos. Entonces, si entendemos nosotros esta frase, miren, créanme que van a tener una vida más tranquila. No se van a dejar a llevar por hacer cosas simplemente por impulso, sino que vamos a establecer el orden adecuado de las cosas. Entonces, antes de tomar una decisión, le consultamos al Señor. No es al revés, no tomamos una decisión y al final, cuando no nos sale, le consultamos al Señor. Hagámoslo al revés. Yo les invito a que en este periodo que estamos de Adviento todavía, tomen esa sabiduría. Háganlo. Hoy que es jueves eucarístico, por ejemplo, si tienen alguna duda, si tienen alguna angustia, si quieren tomar alguna decisión, vayan al Santísimo y consúltelo al Señor. Como les he dicho muchas veces en este programa, vayan, platiquen con Él, pero también guarden silencio para que Él pueda comunicarse con ustedes, ¿verdad? Entonces, recordemos un par de aspectos interesantes. Bueno, primero, que Dios nos ha dado habilidades para nuestro trabajo. O sea, Él es el que nos ha dado diferentes dones a cada uno de nosotros para que podamos hacer los diferentes trabajos. O sea, mándenme, por ejemplo, a mí, en el caso personal mío, Roberto, mándenme a vender algo. Yo soy malo para vender, no puedo, no es mi concepto, o sea, porque no lo puedo hacer. Sin embargo, conozco infinidad de personas que le venden a cualquiera hasta piedras pintadas, porque es lo que ellos pueden hacer. Entonces, a cada uno Dios le ha dado un don, entonces hay que descubrir ese don que Dios les ha dado para que lo pongan en práctica. Ahora, al descubrir ese don, o al hacer eso, Dios, fíjense que nos va a dar éxito. Pero ese éxito viene acompañado de sabernos dejar llevar por la mano del Señor. O sea, nosotros podemos, muchas veces en nuestra vida, hemos triunfado en muchos aspectos, pero no nos olvidemos que cuando estamos arriba, Dios es el que siempre nos está acompañando. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Dios mismo controla nuestros triunfos y nuestros fracasos. ¿Por qué controla nuestros triunfos y nuestros fracasos? Mire, los fracasos es la oportunidad que Dios nos da para saber y para entender que nosotros no somos infalibles.
para saber y entender que cuando nosotros la regamos, como nos decimos los salvadoreños, es para que nosotros podamos entender y para nosotros podamos descubrir que hay alguien superior a nosotros y que el que va a estar siempre ahí, que nos da la mano y nos tiende para salir adelante. ¿Ya? Entonces, todos estos aspectos nos llevan a refrescar la mente y de nuevo, vuelvo a decir, en el aspecto de los manejos del dinero, Dios tiene que estar presente. Porque se dan cuenta, o sea, todo lo que tenemos son bendiciones de Dios. Ya no es por mi capacidad, ya no es por lo que yo hice, ya no es por lo que yo tengo, ya no es por lo que yo me merezco, sino que simple y sencillamente es que tenemos que tomar la actitud de darle gracias a Dios por todo lo que tenemos. Fíjense que un aspecto bien interesante y que tiene que ver mucho con estas remuneraciones, yo sé que hay veces y muchas veces necesitamos tener ingresos adicionales, las famosas horas extras que se nos dan este tiempo, pero hay que tener un poco de cuidado en no volvernos esclavos de trabajar excesivamente. ¿Cuándo es que nosotros estamos trabajando excesivamente? Bueno, cuando estamos anteponiendo nuestro trabajo a nuestra relación misma con Dios. Cuando estamos anteponiendo nuestro trabajo a nuestra relación con nuestra familia. O sea, a veces sí es necesario porque tenemos un montón de dificultades económicas, pero también tenemos que tener en cuenta y tenemos que descubrir cuáles son las prioridades de nuestra vida. Y parte de las prioridades de nuestra vida es que nuestra relación con Dios mismo tiene que ser constante. Tenemos que estar pegadas a esta verdadera fuente, porque el enemigo ocupa muchas herramientas. Y ante la misma necesidad de nosotros de tener mayores ingresos por diferentes necesidades que vayamos teniendo, entonces puede ser que en ese momento nos vayamos alejando de Dios mismo. Porque ya no empezamos a perder tiempo. Y por experiencia les digo, cuando nosotros nos empezamos a alejar de Dios, lo vamos haciendo sin tener conciencia en eso. Miren, esta época se presta mucho. ¿Qué es lo que estamos esperando ahorita en la época del Adviento como familia? ¿Qué estamos esperando? Estamos esperando la venida de nuestro Señor, el nacimiento de nuestro Señor. Eso es lo que estamos esperando y por eso que nos estamos preparando. Y por eso que todas las lecturas en este periodo de Adviento van enfocadas a ese anuncio. Pero sin embargo, la sociedad que nos está vendiendo, que este momento es de disfrutar, de darnos el relax, de gozar, de hacer un montón de cosas, de las compras, de la cena navideña y todo eso, pero lo último que nos estamos acordando es de Dios. Entonces hay que tener cuidado con eso. En la medida que nosotros nos vamos alejando, allí vamos a ir nosotros perdiendo énfasis, perdiendo nuestra sabiduría. Nos vamos a ir ahorita a una segunda pausa y luego ya regresamos para concluir con este tema. Ya regresamos.